Vamos a hablar de la simbiosis. Si bien no es un tema muy relevante en nuestro medio, es decir, en nuestro país, en el contexto nacional, sí es en otros lugares, ¿no? Que van a ser sobre todo las zonas tropicales, ¿ya? Que son como el África, Asia, pues son lugares totalmente endémicos, ¿no? De las enfermedades. Son consideradas enfermedades olvidadas, sí, también, pero también están relacionadas con la pobreza. También son enfermedades que son transmitidas por vectores. Más adelante, cuando ya en el rol de la entomología, ustedes van a entender mucho mejor lo que son las características de los vectores y la importancia que tiene el hecho de poder saber también el ciclo biológico, porque también se va a poder realizar mecanismos de control para poder prevenir estas enfermedades, ¿sí? Entonces, decimos que esas van a ser unas enfermedades tropicales, son de importancia médica, pero a nivel mundial van a causar enfermedades muy importantes en el hombre, ¿no? Entonces, he dicho que es más característico de zonas tropicales, en realidad es netamente característico, y son enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? De las cuales tienen como hospedadores a ciertos artrópodos que, además de ser hospedadores, van a ser también vectores. Van a formar parte de las enfermedades de satélite. Les decía que pues, tienen bastante importancia y relevancia en muchos países, sobre todo en el África, no son más característicos en el África. De hecho, la OMS lanza cada vez propuestas para realizar medidas de control, ¿sí? Que van a estar actualizándose, ¿no? Y entre ellos va a ser la desparasitación masiva. Entonces, hemos hablado de África, también hablamos de otros lugares como Asia, Centroamérica y Sudamérica. Estos parásitos van a afectar el tejido linfático y también la piel, ¿sí? Y bueno, van a ser varias especies de parásitos, ¿no? De hecho, son un gran grupo de parásitos, pero los que voy a mencionar van a ser más, van a afectar lo que es al hombre, ¿no? Y van a tener mayor importancia médica. Entonces, lo que tenemos que saber de estos que van a ser un grupo de parásitos, de los que están aquí en la pantalla son los de mayor importancia. Tenemos que conocer estas especies y los que se encuentran remarcados tienen mucha mayor importancia, porque una de estas especies es la que se ha identificado en Bolivia, ¿sí? Que va a ser más o menos alto. También tenemos otras especies que se van a encontrar en Latinoamérica, y entre esas, por ejemplo, tenemos en Brasil, se encuentran en Ecuador, en Paraguay, y también se encuentran en Colombia y en Venezuela. De hecho, en Colombia sus medidas de control son mucho más efectivas, ¿no? Que incluso ya no se ha podido identificar casos. Entonces les mostraba este listado de parásitos, y entre esos tenemos Loaloa, por ejemplo, Wucherea bancrofti, Lugia malayi, Manzanella osali, Manzanella versa, cerca o cerca volvos. ¿Qué tenemos que saber de estos parásitos? ¿Cuál va a ser la localización? Ustedes ven, la mayoría tienen es de localización sanguínea, excepto Manzanella y Oncocerca-volvulus, que se va a encontrar en la piel. Luego, ¿qué tenemos que saber de estos parásitos? Pero solamente como conocimiento, ¿no? Ya que, como les decía, que no tiene mucha importancia en el contexto, pero solamente para que ustedes sepan que la forma de reconocimiento va a ser a través de las microfilarias, ¿sí? Y uno de los factores para poderlo reconocer va a ser precisamente la presencia de la vaina. Decimos entonces que los que sí presentan vaina van a ser Loaloa, Wucherea bancrofti, Lugia malayi, ¿no? La vaina. Y las que no van a presentar vainas, no presentan, van a ser Manzanella osali, Versa, cerca y Oncocerca-volvulus. ¿Sí? Entonces van a ser factores que ayudan a identificar los especies. Que también tenemos que saber cuál va a ser el periodo de infección, porque esas se infectan a través de la picadura de los de Lugia. Loaloa va a ser diurno, Wucherea bancrofti va a ser nocturno, lo que denomina gemente, al igual que Lugia malayi. Oncocerca-volvulus, cuando no tiene, digamos, un periodo de los poderes de Oncocerca-volvulus, puede llegar a transmitirse por medio de las picaduras de Lugia. Y puede ser en cualquier momento del día, porque Lugia la noche. Eso no se discute, pero yo estoy. Luego, otro dato que pues no puede ser que no está relevante, porque tiene manera de conocimiento más exactamente. Y bueno, ahí tiempo puede tener una captura y va a hacer las condiciones para ayudar a visitar. Luego, la presencia de los ejemplos terminales también va a ser una factor para
África será. ¿Sí? Por eso que es una de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esto ustedes lo van a tener también en la parte del texto como referencia del doctor Martínez en el 2011, donde ahí está claramente las diferencias, ¿no? En cuanto a cuáles van a presentar vaina y cuáles no van a presentar vaina, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema con eso, pero ustedes pueden saber cuál va a ser el hábitat, ¿sí? Que eso también nos ayuda a comprender parte de lo que es el ciclo biológico de estos parásitos, ¿sí? Entonces vemos que las microfilarias con vaina, que van a ser Wikileria bancrofti, Brugia malaye, Brugia timoni, Loaloa, se van a encontrar en los vasos y los vasos linfáticos, ¿no? Excepto Loaloa, que va a ser el tejido celular subcutáneo, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las microfilarias? Las microfilarias son las que se van a encontrar en sangre periférica. Y si se encuentran en sangre periférica, pues va a ser la forma infectante para el vector, ¿sí? De hecho, las microfilarias son la forma infectante para el vector, y habíamos mencionado que las microfilarias nos van a ayudar en el diagnóstico, ¿sí? Entonces son datos importantes. Luego tenemos las microfilarias sin vaina, que van a ser Oncocerca boglus, Masonella osari, Masonella persas, Masonella tricocerca. Vamos a mencionar que estos también van a presentar hábitat en los adultos, ¿no? Por ejemplo, Oncocerca boglus, que se encuentra en tejido celular subcutáneo, tanto las microfilarias como también los adultos. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Porque esta parásito va a dar lugar a una enfermedad que se denomina la ceguera de los niños, ya que se la ha denominado así hace mucho tiempo, ¿no? Y luego les voy a explicar por qué. Luego tenemos Masonella osari, Masonella persas, que se va a encontrar en serosa peritoneal y mesenterio, ¿sí? Y la microfilaria, que se va a encontrar en sangre periférica, ¿ya? Todo eso también nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Porque si bien en sangre periférica, ¿no? Por decirles hacer un frotis o gota presa, en el caso de Oncocerca boglus, en tejido celular subcutáneo vamos a tener que hacer una biopsia, ¿no? Vamos a tener que realizar otro tipo de procedimiento diagnóstico. Y eso lo mismo sucede con Masonella streptocerca, porque el hábitat de los adultos se encuentra en serosa peritoneal en el mesenterio y las microfilarias se encuentran en tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, eso ustedes lo tienen en el texto, o sea, no hay mucho problema. Ustedes ya han visto lo que era la parte de los nematodos, ¿sí? Lo que en cuanto a las mineralidades y su estructura morfológica, y van a ser unos parásitos prácticamente evolucionados, ¿no? En relación a otros, porque tienen un organismo completo, presentan dimorfismo sexual, y es prácticamente lo que muestra, ¿no? Tiene una boca, tiene esófago, también tiene un aparato genital interno, ¿no? En este caso la vagina. Presenta un conducto, bueno, un intestino completo, se puede decir bocallanos. Sí, entonces también tiene terminaciones nerviosas ventrales y posteriores, ¿no? Que en este caso no nos importa mucho, ¿no? Pero por lo menos si nosotros podemos diferenciar de otros parásitos. Bien, entonces, este gráfico también resume algo de lo que les había mencionado en cuanto a la localización, ¿sí? Pero además, aquí nos está mostrando la distribución, dónde se encuentra con mayor frecuencia estos parásitos. Entonces, habíamos mencionado que dentro de lo que es la clínica, las que son cutáneodérmicas van a ser estas especies. Miren, Loaloa, Masonella persas, Masonella osari, ¿sí? Y aquí nos dice dónde se encuentran los adultos y dónde las microfilarias, ¿sí? Entonces prácticamente estamos repitiendo, ¿no? Sin embargo, podemos aumentar que Loaloa, por ejemplo, se encuentra en África Occidental y Central, y el vector va a ser una mosca, ya que va a ser Triflops sp. A veces nosotros pensamos que solamente son los mosquitos, ¿no? Los que van a picar y nos van a transmitir infección, ¿no? Enfermedades parasitarias, ¿no? Pero también las moscas sí pueden ser, obviamente son otro tipo de moscas, otra especie de moscas, no las que conocemos. Se parecen sí, pero tienen sus características, ¿no? Morfológicas, que pues hacen que esas particularidades le den la característica de vectores biológicos. Luego tenemos Masonella persas, Masonella osari, que se van a encontrar sobre todo en estos lugares. Sí, miren, África Occidental, Central, Norte, también en Caribe y Sudamérica. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los vectores van a ser los mosquitos, que van a ser los policoides.
Ya los policoides de PP porque van a ser especies de policoides, ¿sí? Yo les decía que la parte de entomología van a entender un poquito mejor lo que es a estos vectores y los van a poder comprender, ¿no? Ahora, vemos el resto de los parásitos. Por ejemplo, tenemos a nivel de la vía linfática Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timor. ¿Sí? Los adultos se van a encontrar en la vía linfática y las microfilarias que se van a encontrar en sangre periférica. Entonces eso nos ayuda a poder ver el diagnóstico, ¿no? Las microfilarias. La distribución, de la misma manera, ven ustedes que la mayoría de estos parásitos se van a encontrar en África, ¿no? Son sus lugares altamente endémicos. Entonces nos dice África subsahariana, sureste asiático, el Pacífico occidental, Caribe, costas de Sudamérica, ¿sí? Y en caso de Brujías, de género Brujías, se va a encontrar en el sureste asiático, Timor, Islas Sonda, ¿no? Que son lugares pues también endémicos y característicos de estos parásitos. Es por eso que yo les decía que si bien, digamos, necesitamos conocer a estos parásitos, pero en nuestro contexto no son de mucha relevancia, ¿sí? Pero ustedes necesitan saber y además en su cuantía también están, por otro lado. Entonces, jóvenes, los vectores van a ser también mosquitos, no, miren, mosquitos, todo lo que son Anófeles, Culex, Aedes, ¿no? Manzonia, van a ser los vectores que van a llegar a transmitir estas enfermedades parasitarias. ¿Sí? Ahora, finalmente tenemos las dérmicas. Las dérmicas que van a ser Onchocerca volvulus y Manzonella cerca. Ya, esos los adultos se van a encontrar en la dermis y también las microfilarias. Esto nos ayuda a poder ver, ¿no? Y de dónde vamos a obtener el diagnóstico y cómo vamos a saber para llegar al diagnóstico de especies, ¿sí? Ahí también nos dice en dónde va a haber mayor localización y también nos menciona, ¿no? A Latinoamérica también que puede ser endémico en caso de Onchocerca volvulus, ¿no? Yo les mencionaba algunos países de América. ¿Cuáles van a ser los vectores? En el caso de Onchocerca volvulus tenemos a los inúmidos, que va a ser también unas moscas, y que ellos van a transmitir lo que es la parasitosis. Y en caso de Manzonella cerca también, que va a ser el mosquito, que son los policoides. Creo que eso también lo van a encontrar en el texto, ¿sí? Ahí también tienen, digamos, la descripción de los vectores. Esto también es obtenido del texto, entonces, ahí qué es lo que podemos observar, que va a ser el ciclo biológico, ¿no? Aquí lo vamos a explicar mucho mejor. Los parásitos adultos, ¿no? Que se van a encontrar en diferentes tejidos según la especie, que ya les he mencionado a qué especie corresponde y qué tejidos es donde se van a encontrar. Las hembras son las ovovivíparas, ¿no? A diferencia de otros parásitos que van a eliminar huevos, estas van a depositar microfilarias directamente, que van a ser larvas, ¿sí? Estas depositan las microfilarias en su hábitat y dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si las microfilarias se encuentran en sangre periférica, dependiendo de la especie, que va a ser, dice, no todas las especies excepto Onchocerca volvulus, ¿no? Y en el caso de estas microfilarias que van a encontrarse en la piel, que van a ser Onchocerca volvulus y Manzonella streptocerca, ¿sí? Los insectos, ¿cómo se van a infectar los insectos? Los insectos se infectan por medio de la picadura, ingieren sangre, ¿no? Que contiene estas microfilarias, que va a ser la forma infectante para los insectos, ¿no? Que van a ser los insectos vectores, que ya les he mostrado cuáles son los más importantes de acuerdo a cada parásito. Las microfilarias pasan a la musculatura del tórax, obviamente pasan primero por la vía digestiva, ¿no? Porque han ingerido al parásito, atraviesan lo que es la musculatura del tórax del insecto y donde se van a transformar, ya ahí se transforman, no se multiplican, ya, entonces valga la aclaración en este caso. Solamente se transforman, por ejemplo, si va a haber dos microfilarias, pues las dos microfilarias se van a transformar, no se van a dividir ni se van a multiplicar, ¿ya? Eso para aclararles a ustedes, porque puede que se estén confundiendo con otros nematodos. Entonces pasan de larvas rabitoides 1, larvas rabitoides 2 y larvas filariformes metacíclicas. Y aquí un asterisco porque esa es la forma infectante para el hombre, ¿ya? Entonces aquí estaríamos hablando de un hospedador definitivo y un hospedador intermediario, ¿sí? ¿Cuál sería el hospedador definitivo en este caso?
¿Cuál sería el intermediario? A los otros que han podido... Los vectores son intermediarios. ¿Y el hombre qué sería? Definitivo, ¿no ves? Entonces estaríamos hablando de hospedador definitivo porque alberga lo que es la forma adulta y el hospedador intermediario porque alberga la forma inmadura. ¿Sí? Entonces, estas pasan, ¿no ves? Las larvas filarionas metacíclicas migran, ¿no? Por medio de las piezas bucales del insecto. Cuando el insecto pica nuevamente, ¿sí? Las larvas filariformes metacíclicas van a llegar a infectar al hombre, ¿ya? Entonces la forma infectante para el hombre van a ser las larvas filariformes metacíclicas, ¿sí? Bien, los parásitos llegan a su hábitat, ¿ya? Ya sea tejido subcutáneo, ya sea linfático, sangre, etcétera, llegan al hábitat y mudan, ¿sí? A larvas L4 y L5, donde esta madura y alcanza su estado adulto, ¿ya? Y una vez llega al estado adulto, tiene una madurez sexual, ¿no? Y como son, hay un dimorfismo sexual, son hembra y macho, entonces las hembras se fecundan, ¿ya? Y se reinicia lo que va a ser el ciclo, ¿ya? Entonces eso es prácticamente todo lo que es la explicación de la mayoría de estos parásitos. Ahora, para que conozcan un poco acerca de estos vectores, ¿no? Sobre todo que son insectos, ¿sí? La familia Culicidae, por ejemplo, tiene una morfología característica o caracterizado por presentar una probóscide, que va a ser un aparato bucal, presentan las antenas que son plumosas, presenta alas que son alargadas, tiene pelos, ¿no? Son cortos, escamas, patas largas, que presenta ¿cuántos pares de brazos? Unos 3 pares de patas, ¿sí? Pero sobre todo quiero que sepan que tiene un ciclo biológico completo, donde van a tener distintas formas, ¿no? Formas biológicas. ¿De qué manera? En que, digamos, los adultos generalmente colocan sus huevos, que los huevos los colocan en el agua, ya dependiendo, digamos, de la especie, ya sea en agua limpia, aguas estancadas, ríos, etcétera. Pasa lo que es otro estadio, que es larva, y de larva pasa a otro estadio, que es pupa, y de pupa nuevamente pasa a adulto. Ya esto se denomina un ciclo completo, en realidad, ¿sí? Ahora, esto es muy importante saber por qué, porque nosotros, digamos, podríamos llegar a realizar ciertas conductas, ya sea de prevención, ya que es por parte de cada uno de los que componen una determinada comunidad, o parte también de un sistema de control, para poder eliminar, digamos, en alguna parte de este ciclo, ¿sí? Y evitar, digamos, que se produzca la parasitosis. Ahora, pero no estaríamos hablando solo de filabiosis. Ustedes más adelante incluso vamos a ver, y seguramente en bacteriología también bueno, en microbiología, no es su materia de ustedes, de microbiología, van a tocar el tema de la fiebre amarilla, ¿sí? Enfermedades parasitarias como ser el paludismo, el dengue, ¿sí? Y esas pues se alimentan de sangre, y al alimentarse de sangre van a transmitir estas infecciones, ¿sí? Miren, imagínense, son infecciones virales, son infecciones parasitarias las que pueden transmitir. Entonces tiene mucha importancia, ¿ya? Ahora, también tenemos otro tipo de géneros, que son Aedes, Anopheles, Culex, que también tienen sus particularidades, pero no difieren de esta. Siempre todos estos van a cumplir este ciclo, ¿sí? Este es un ciclo biológico de estos artrópodos, ¿no? En lo que va a diferir va a ser en su morfología, ¿sí? Y también a la transmisión de otro tipo de parasitosis, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes conozcan, solamente les estoy hablando de algo general, para que sepan, ¿no? Que es muy importante conocer. Los culicoides, por ejemplo, también son unos dípteros, son insectos, ¿sí? Dípteros se los dicen porque tienen un par de alas, ¿sí? Por eso se los denomina dípteros, pero son varias especies de dípteros, ¿no? Y en este caso tenemos a los culicoides. Estos pertenecen a la familia Ceratogonidae. Muchas especies son notorias por ser vectores de varias enfermedades, ¿no? Entonces, de las que estamos hablando, fundamentalmente van a ser de Manzonella, que va a ser Manzonella ossal, dispersa, Manzonella streptoseca.
¿Sí? Entonces, ¿cómo son? Esos van a ser como unas, los curucóides son dípteros, ¿sí? Pueden ver, ¿no?, el par de alas, no se nota aquí muy bien sus características, ¿no? Pero son mosquitos, ¿no?, en realidad. Estos simúlidos son en realidad moscas, ¿no? Yo les decía que estas moscas no son como comúnmente nosotros los conocemos, ¿no? Estos tienen ciertas características, ¿no? Y entre ellas es que su aparato bucal no es un aparato lamedor en caso de las moscas, ¿no? Las moscas tienen su aparato lamedor, tienen sus labios y empiezan a alimentarse de fluidos, ¿no?, de todo lo que son excretas y así, ¿no? ¿Ya? De verdad que son muy sucias, ¿no? Entonces estos van a ser también moscas, pero pertenecen a otro género y estos van a ser de los Simulium, de la familia Simulidae, ¿ya? Y estas pueden transmitir enfermedades, ¿no? Ya no se olviden de una mosca, ¿no?, que transmite la enfermedad del sueño, que es la mosca tsetse, ya que a través de la picadura también puede transmitir parasitosis, ¿sí? Y esta es casi similar, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene una probóscide, ya tiene un aparato picador. Ahora, eso es muy importante, ¿sí? Porque esta puede transmitir la enfermedad de la oncocercosis, ya la oncocercosis, denominada hace mucho tiempo como la ceguera de los ríos. Eso lo relacionaban hace mucho tiempo porque las personas que presentaban ceguera eran personas que vivían cerca de los ríos, ¿ya? Y pues no se imaginaban que la causa era un parásito que se encontraba en estas moscas y que podía transmitir a las personas por medio del picadura. Entonces hace mucho tiempo han relacionado eso, ¿no?, como la ceguera de los ríos. Ustedes se van a ver más adelante cuando hablamos de la parte clínica que realmente sí puede llegar a producir ceguera. Entonces dicen que es un género grande con varios cientos de especies, o sea, son muchas especies, siendo esta, digamos, de la familia Simulidae la más relevante, ¿no? No vamos a hablar de sus otras especies, ¿no? Lo único que tenemos que saber es que pertenece a la familia Simulidae, ¿no?, que es un simúlido en realidad. Ahora, tiene ciertas particularidades, ¿no? Una de sus particularidades de la mayoría de los que son insectos es que cuando realiza la picadura, cuando se alimenta, ¿sí?, de sangre, contienen coagulantes en la saliva y una serie de enzimas, por ejemplo la histamina. Esta se mezcla con la sangre y evita que esta sangre se coagule, y al evitar que la sangre se coagule puede ser fácilmente digerido por el insecto, por la mosca. Entonces, pues todo tiene una razón de ser, ¿no?, dentro de lo que va a ser la naturaleza, y esta mosca utiliza estas características para poderse alimentar y para poder vivir, ¿no? Porque la ley de la vida es la supervivencia, ¿no?, en realidad. Entonces vamos a hablar de Oncocerca borbulus, que es una enfermedad muy interesante. Pues ahí está la mosca, está un poquito más gordita, ¿no? Y es ancha en realidad. Es generalmente tiene esa coloración entre negro y café oscuro. Sí, se la podría reconocer, ¿no? Siempre viene siendo un poco más curioso acerca de sus características. Y causa la ceguera de los ríos, ¿sí? Está transmitido por este simúlido y es pequeña, les decía, ¿no? Y que en las glándulas salivales se encuentra la larva L3 metacíclica pilariforme, ¿ya? Esa va a ser la forma infectante para el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que inocula en la piel por medio de la probóscide. No es una probóscide grande, no es larga como la Aedes, ¿no?, del jeep, como los mosquitos, sino que es más bien pequeña, pero les decía que tiene ciertas características en la saliva para que pueda evitar la coagulación, de esa manera pueda alimentarse de la mejor manera. Entonces, libera estos componentes y además la forma infectante, ¿no ven? ¿Qué es lo que nos dice? Que libera las larvas L3 de L3, digamos, pasa al hospedador, ¿sí?, a L4 y a L5 para convertirse en un parásito adulto, ¿ya? Es un hospedador. Esta sí se diferencia entre lo que es hembra y macho. El macho fecunda a la hembra, ¿sí?, y este macho puede medir de 2 a 5 centímetros y la hembra puede medir hasta 50 centímetros, es decir, que es bastante, se puede decir, de mayor tamaño, ¿no? Es mayor tamaño.
de las cuales al ser de mayor tamaño tienen la particularidad de enrollarse. Ya se puede llegar a enrollar y puede llegar a formar unos nódulos cutáneos. Luego, bien en su hábitat más o menos puede llegar a encontrarse entre 10 y 15 años, puede estar mucho tiempo. Las hembras fecundadas liberan las microfilarias que van a medir 250 micrómetros. Y estas microfilarias no tienen valla, ¿sí? Yo les decía que es una característica para poderlas identificar y pueden migrar por el tejido celular subcutáneo a otros lugares de la piel por vía linfática. ¿Sí? Todas esas, prácticamente todo lo que ocurre en el hospedador. ¿Y qué sucede? Estas microfilarias al migrar por la piel van a segregar ciertas sustancias que van a ser tóxico-irritativas, ¿no? Que van a construir parte de lo que es su acción patógena. Y eso va a determinar las acciones patógenas. El insecto, ¿no? Come y atraviesa lo que es el tejido subcutáneo a través de la probóscide, succiona sangre y las microfilarias llegan al abdomen de este simurido y se transforma en larva L1, L2 y finalmente en la larva L3, que va a ser la larva filariforme metacíclica, que se encuentra en las glándulas salivales y nuevamente va a cumplir lo que es el ciclo por medio de la picadura. ¿Sí? Entonces vean que es todo un ciclo. Y lo que es importante en este caso, digamos, donde generalmente se van a encontrar estos parásitos, se van a encontrar en el abdomen, tejido celular subcutáneo en el abdomen, en el tórax, ¿no? Entonces, vean que este es el ciclo, ya, pero visto de otra manera, ¿no? Ahí tenemos a la mosca, ¿sí? Se absorbe la saliva, pica al hospedador, no es el hombre sano. Miren cómo se va a formar la larva entre la piel y forma estos nódulos. Vean cómo se forman los nódulos, ¿sí? Y esas maduran y luego copulan y nuevamente, ¿no? Dentro de los huevos que se encuentran dentro del parásito, eliminan lo que van a hacer las microfilarias y migran en la piel, ¿sí? Puede llegar a la piel, puede llegar a migrar, ya vamos a mencionar tórax, en abdomen, en escápulas, en cabeza también. Nuevamente la mosca puede llegar a picar a los ojos y se va a llegar a infectar, ¿sí? Se infecta y nuevamente cumple lo que va a hacer el ciclo como les había indicado, ¿verdad? Como les había indicado, y nuevamente puede llegar a picar el derrotador y volver a sufrir el efecto. Y entonces eso es lo que ocurre. ¿Cómo va a ser el patogenia? Ya entonces nosotros ya hemos comprendido lo que va a ser el biológico, pero necesitamos también entender qué es lo que sucede en el hospedador. Entonces, estos módulos cutáneos, como los petadoglus, no solo el cerebro, sino también puede llegar a ser asintomático. Y a simple vista no se podría llegar a apreciar, ¿no? Pero cuando ya van creciendo, sí puede presentar como unos nódulos, unas tumoraciones. Ya les había mencionado en el tórax, puede estar en la cabeza. La hembra es la que va a formar el nódulo, ¿no? Se lo denomina como oncocoma, ya oncocoma, lo que es la forma. Esta migración va a causar muchos nódulos, una lesión de origen dramática, porque esta parte va a eliminar, es decir, y por fuego le va a hacer un parásito relativamente grande, pero su principal acción patógena lo hacen las microfilarias. Las microfilarias tienen una característica, ¿no? Unas ciertas sustancias tóxicas que va a dar, digamos, una acción tóxica proinflamatoria y además inmunoagresivas. Es tóxica, ¿no? Porque va a llegar a migrar por el sistema y además, a medida que va migrando, va liberando sustancias, que son tóxicas y forman un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en momentos que si bien puede ser de una persona, digamos, de origen africano, se vuelve mucho más difícil. Y eso se denomina como la piel de leopardo, ¿no? Que ahí ya prácticamente una oportunidad por la migración de las larvas, una alteración en la pigmentación de la piel, que también puede ser la parte de la
Entonces, por patología, si yo observo realmente que existe el parásito, entonces ya tendría que hacer un tratamiento. ¿Qué sucede si me sale negativo? Puede ser que sea un falso negativo, puede ser que el procedimiento no lo hayamos realizado adecuadamente, pero sí hay sospecha clínica, es decir, si hay, digamos, antecedente epidemiológico, si, digamos, la persona ha estado expuesta, ha ido por esos ríos, por esos lugares donde hay estas moscas. Entonces, si es muy alta, puedo hacer una prueba de anticuerpos, y si no es muy alta, si es baja, puedo hacer diagnósticos diferenciales. No se olviden que la presencia de nódulos también puede ser diagnóstico diferencial, tumores, lipomas, ¿no? Son otro tipo de diagnósticos que no precisamente sean de este parásito. Entonces, hago mi prueba de anticuerpos y si me sale positivo, hago una biopsia cutánea o esclero corneal, ¿sí? Y si me sale negativo, descarto la amniocentosis. Entonces, es más o menos algo orientativo de cómo podría yo hacer un diagnóstico, ¿sí? No olviden que los diagnósticos no solamente va a ser uno, sino que va a ir acompañado de otros métodos también. Entonces, es prácticamente lo que les he mencionado, ¿sí? Se realiza diagnóstico clínico epidemiológico, realizamos biopsia, examen oftalmológico, nodulectomía y podemos también realizar unos test que se utilizaban, ¿no? Que consistían en administrar 50 miligramos de etilcarbamicina y donde se produce en el paciente prurito, por ejemplo, a los 15 minutos, una erupción papular, mialgias, artralgias, edema, fiebre, malestar general. Entonces, pues esos eran síntomas mucho más acentuados, ¿no? Era como un estímulo para que se pueda llegar a acentuar y poder verificar el diagnóstico, ¿no? Pero pues eso no se utiliza mucho, no es con mucha frecuencia, pero sí en algún momento lo han realizado. ¿Sí? Después, ¿qué más? Hemos mencionado el estudio patológico, se observan aquí, vean las microfilarias, se puede realizar el fondo de ojo, se puede hacer una nodulectomía, ¿sí? Es decir, se hace una sección del lugar donde se encuentra el nódulo y se obtiene un pedazo de tejido, ¿sí? Y eso se lleva a microscopía, ¿no? Por patología. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El mejor tratamiento va a ser la ivermectina, ¿sí? La ivermectina ha sido utilizada inclusive como una desparasitación masiva. La OMS actualmente lo aplica, ¿no? En estos lugares altamente endémicos. Ahora, puede ser aplicado de distinta manera. Esto, por ejemplo, no es ley, ¿no? Pero van a ver que existen diferentes esquemas y los esquemas van a depender también del grado de afectación, va a depender de la localización. Pero aquí nos menciona que la ivermectina se puede utilizar de 150 miligramos una vez al año, ¿sí? También se puede utilizar etilcarbamicina de 2.5 miligramos kilogramo peso y también se puede realizar la extirpación de estos nódulos. Ya vamos a dejar por nódulos el paciente, podemos realizar una extirpación, pero al mismo tiempo de realizar la extirpación también se tiene que administrar la ivermectina. Entonces la ivermectina interfiere con la función gastrointestinal de estos parásitos, produciendo una inanición y posterior muerte del parásito, después que es la más efectiva, ¿no? Que de otros antiparasitarios, pero también se pueden utilizar otros, ¿no? Pero de preferencia siempre va a ser la ivermectina. ¿Qué más? Estos van a ser los lugares altamente endémicos y el niño que ustedes ven ahí que está con el señor es el lazarillo prácticamente, ¿no? Y eso ocasionaba mucho impacto ya hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, algunas conferencias que he visto me causaba mucho impacto. ¿Por qué? Porque realmente las personas sí les afectaba, ¿no? Y las personas se volvían ciegas y necesitaban de guías, ¿no? Que eran los lazarillos, que esos lazarillos probablemente también iban más adelante al ser adultos también para aparecer por lo mismo, ¿okay? Bien, entonces aquí ustedes pueden ver los lugares altamente endémicos que ya los hemos mencionado, ¿no? Obviamente Bolivia se salva, ¿no? Bolivia, Argentina, ¿no? Pero estos lugares de Brasil, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, México, pues son lugares donde existe, ¿no? esta parasitosis. Y qué decir en África. Vean, pues casi todo África, ¿no? Son varios lugares donde se ve afectado endémicamente. Puchereria bancrofi va a ser otro parásito que prácticamente también tiene importancia y relevancia
no tanto en nuestro medio, pero sí, digamos, dentro de otros continentes. Wuchereria bancrofti va a tener una morfología que también va a ser un nematodo, es filiforme, es de color blanco, cremoso, no presenta cápsula, hay un dimorfismo sexual, los nódulos y vasos pues se van a encontrar más que todo en los vasos y los nódulos linfáticos, ¿sí? Esa va a ser la localización. Vean ustedes que existen diferencias entre lo que es el macho y la hembra. La hembra de hecho va a medir hasta 10 centímetros, el macho solamente hasta 5. Y además, bueno, eso ya es más que todo, la hembra va a presentar la vulva y se encuentra, digamos, dentro del esófago, es ovivípara, ¿sí? Entonces son características, ¿no? Dentro de lo que va a ser la biología, pero se va a encontrar los ganglios linfáticos, ¿no? Y vean ustedes todo lo que es la cadena ganglionar, donde anatómicamente ustedes ya lo conocen, y estos van a ser todos los que son los vectores responsables, ¿sí? Los vectores responsables van a ser la mayoría. Bueno, en realidad son todos los denominados mosquitos porque van a tener sus respectivos probóscides, como ser Aedes albopictus, Aedes aegypti, Anopheles, Culex, ¿sí? Son muy parecidos, ¿no? Si ustedes los ven así, ¿cuál es cuál? Pero ya, como les decía, ya van a tener algunas características más adelante. ¿Cómo se infecta el hombre, no? Entonces ahí nos mencionan que el mosquito pica al hombre y va a pasar lo mismo. ¿Recuerdan mencionado que era la forma infectante para el hombre? ¿Cómo? Es la cíclica, ¿no? Entonces, es lo mismo que ocurre. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a ser la localización. En este caso van a ser los ganglios linfáticos, ¿no? De igual manera pasan en distintos estadios, ¿sí? Llegan, digamos, a madurar en hembra y macho, y estos van a dar lugar a lo que se llaman las microfilarias, ¿no? Estas microfilarias van a ser nuevamente ingeridas por los mosquitos, y los mosquitos nuevamente van a pasar sus estadios larvarios, ¿sí? El 1 o el 2 hasta llegar al D3, hasta volver a la forma infectante. Entonces, eso es prácticamente lo mismo. Así, aquí, ¿qué es lo que va a diferir? Va a ser la localización, ¿ya? Pero ¿qué tenemos que saber de esto? La patogenia. La patogenia es distinto, ¿no? Es distinto a lo que hemos llevado anteriormente. Porque en este caso, cuando liberan las microfilarias, constantemente van a desencadenar una reacción inflamatoria local, ¿sí? Como se va a encontrar en la vía, en la cadena linfática, van a ver que el mayor impacto que va a llegar a causar va a ser la formación de unos granulomas, ¿sí? Va a formar unos granulomas, y que además va a provocar que haya una fibrosis. Y esta, a su vez, por la acción de ciertas sustancias tóxicas de este parásito, también va a provocar acciones inmunoalergénicas, ¿sí? Que van a contribuir a estas microfilarias en este proceso para que pueda llegar a producir mayor lesión, mayor daño. Entonces, este parásito, o sea, producir todos estos mecanismos de acción patógena, va a provocar una acción mecánica obstructiva en donde, a nivel de esta vía linfática. Por lo tanto, si es obstructivo, ¿qué va a suceder? Va a provocar una retención de líquidos, ¿no? Y al producirse una retención de líquidos, provoca edema en los miembros inferiores, ¿no? Ustedes vean, ¿no? Ese es el denominado elefantiasis. Yo he tenido, bueno, la oportunidad en el Hospital Obrero, ¿sí? Cuando estaba haciendo los turnos, hemos visto a pacientes con esa característica que realmente parece una bota. ¿Ustedes han visto las botas así? Botas, así parece bota en realidad, ¿no? Y obviamente, pues esta paciente parecía que era, pues, trabajaba en Beni, claro, había migrado desde Brasil, ¿sí? Entonces se vino a La Paz para realizarse su tratamiento, porque creo que también estaba asegurado en la caja. Pero era impresionante, porque además no era suficiente la bota, sino que además tenía úlceras y estaban infectadas. Entonces nosotros cada vez que venía emergencias teníamos que realizar la curación, pero era impresionante el tamaño que tenía este miembro afectado, ¿sí? Pero al igual que el miembro afectado, ¿ustedes qué creen que es esta parte? ¿Qué se imaginan? Es una bolsa escrotal, que también puede llegar a afectar a ese nivel, ¿sí? Puede llegar a producir orquitis, a nivel de la bolsa escrotal, siendo, digamos, un tejido bastante laxo, puede también provocar, digamos, este proceso inflamatorio. Entonces obstruye, ¿no?, esos conductos linfáticos.
y puede llegar a ocurrir después de muchos años, ¿no? Entonces prácticamente este paciente se ha debido dejar, no ha debido dejar que pase, que pase y que no, pues no se realiza ningún tratamiento ni nada, pues ha llegado hasta ese punto, ¿no? Hasta donde se ha infectado y con la que se ha infectado recién prácticamente le ha ocasionado mayores síntomas, ¿no? Porque también suele ser asintomático. Entonces, pasan muchos años, ¿no? De esta fibrosis linfática y en una fase aguda puede haber un poco de dolor, ¿no? Y en vasos linfáticos, y aunque las infecciones pueden ser asintomáticas, lo que sí puede haber, y es muy importante, es que hay eosinofilia, ¿no? De hecho, hay eosinofilia no solo en esta parasitosis, sino en todas las filariasis, ¿ya? Eso va a ser un dato importante, ya la eosinofilia. En algunos casos puede existir una hipereosinofilia, puede llegar hasta el 40%. Bien, entonces, repitiendo un poquito sobre lo que son las manifestaciones clínicas y esta vez un poco mostrando lo que es una fase aguda y una fase crónica, podemos ver algunas diferencias, ¿no? En una fase aguda puede existir solamente edema y enrojecimiento y eritema del miembro afectado, pero sin embargo, vamos a una fase crónica, cuando ya hay una linfangitis, puede existir ya el aumento mucho más importante, el aumento del tamaño del miembro afectado. Y cuando decimos elefantiasis nos imaginamos, ¿no? ¿Por qué le dicen elefantiasis? ¿Por qué? Porque tiene mucha relación. O sea, las patas del elefante son como arrugadas, son como anchas, ¿no? Entonces tiene ese aspecto. Y yo les puedo asegurar que es prácticamente así, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren cómo se encuentra el miembro. Pero no ha sido esto suficiente. Era así grande, era ancho bastante. Entonces, pues causaba mucha impresión. Ahora, en esta fase aguda, dice, después de un periodo de incubación variable de 9 a 18 meses se pueden presentar estos primeros síntomas, ¿sí? Ahora, yo les decía que no solamente el miembro inferior van a ser afectados, ¿no? Son ganglios linfáticos. También puede llegar a afectar a nivel inguinal, ¿sí? A nivel inguinal puede de alguna manera producir lo que es epidimitis, orquitis, hidrocele, ¿no? El aumento, la presencia de líquido en el espacio escrotal, linfadenitis y abscesos, ¿sí? Puede existir también una afectación a ese nivel. Había una imagen de unos africanos que prácticamente el escroto lo tenían pues demasiado inflamados, como caídos así, ¿no? Y les han sacado fotografía. Si ustedes se ilustran un poquito y averiguan un poco de la parte de esta parasitosis, también van a poder ver ya en las imágenes. Esta sintomatología puede durar de 4 a 7 días, presenta recaídas a unas 4 veces al año, ¿no? Estamos hablando de reacciones alérgicas, ¿ya? También pueden existir reacciones alérgicas como ser eritema, urticaria, conjuntivitis y pues eosinofilia laboratorial, ¿ya? Pero una vez que se presenta, como dice, puede durar solamente un tiempo. Ya, ahora hablamos de la fase crónica. Ya, en la fase crónica, realmente, como les mencionaba, pues puede estar muy afectado lo que son las extremidades, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, entonces también los síntomas se van exacerbando. Puede que, como existe la obstrucción linfática, ya con esta producción de puede existir una producción de quiluria, ascitis, hematuria, proteinuria. Puede llegar a afectar inclusive la función renal y de esta manera se manifiesta, excepto la parte de la ascitis, que es la presencia de líquido en la cavidad abdominal. De alguna manera, como los linfáticos, los ganglios linfáticos drenan líquido, ¿no ven? Si se obstruyen, también puede llegar a pasar lo que va a ser el líquido al espacio, ¿no? Al espacio intersticial y de esa manera provocar la extravasación de agua. Entonces se ve comprometido también el pulmón y muchas veces puede simular, aquí dice eosinofilia, pero quería decir más que todo la parte del síndrome de Becker, que van a ser la tos, dificultad respiratoria, ¿sí? Obviamente con eosinofilia. Miren, esas son las imágenes que yo les decía, esto es un escroto, ¿sí? Miren cómo está inflamado. Prácticamente como el tejido es súper laxo, entonces puede ser, bueno, en literatura es complaciente a la presencia de líquido, es decir, que se puede estirar, ¿no? Ahí ven, ¿no? Y esto también va a ser la famosa elefantiasis, ¿no? En ambos miembros. Aquí va a ser unilateral, aquí puede ser bilateral. Y entonces puede llegar a afectar de forma muy importante. Este va a ser lo que es el ciclo biológico.
bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tenemos entonces que la especie va a ser más común, entonces lo que va a ser una filariasis linfática. Ya sabemos que son los artrópodos los que van a llegar a ¿cómo se dice?, transmitir lo que es la parasitosis. Son varias especies de mosquitos, tienen una predisposición nocturna, ¿sí? A diferencia de la otra parasitosis que puede ser diurna y nocturna también. Van a estar infectados en todo puede ser a nivel mundial, como 90 millones de personas, ¿sí? Obviamente los lugares donde les he dicho. Sí, también puede ser China, India, Indonesia, que van a ser los más afectados. Y existe también una transmisión congénita por el hecho de que puede llegar a migrar. ¿Sí? Puede llegar a migrar también. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Entonces, muchos diagnósticos se realizan en base a la parte clínica y epidemiológica. ¿Sí? Como se encuentra en vía sanguínea, bueno, en vía linfática, también en vía sanguínea se puede llegar a obtener gota gruesa. ¿Sí? También se realiza tinción con colorantes, se realiza también biopsia, método de ICMO, ¿sí? Que van a ser métodos de concentración, es decir, que se obtiene sangre y pues se realiza con el centrifugado y también se puede llegar a hacer diagnóstico, método de ELISA, pruebas inmunocromatográficas que van a ser pruebas rápidas, ¿no? Como son los casquetes, y se puede realizar también una linfoscintilografía de contraste y la ultrasonografía, ¿no? Entonces, son métodos radiológicos que también se pueden aplicar para el diagnóstico. Entonces, eso va a ser la epidemiología. Ya habíamos mencionado varias veces, ¿no?, que estos van a ser los lugares altamente endémicos y la presencia va a depender de varios factores, ¿no? Obviamente los ambientales, la presencia de los vectores, que han visto que son varios vectores, y pues los humanos, ¿no?, que no utilizan repelentes y no utilizan mallas vectores. ¿Qué más? El tratamiento de masas de filariasis humanas va a ser lo más importante. Yo les mencionaba entre lo que es las filariasis linfáticas y las oncocercosis van a ser el uso de la ivermectina. La ivermectina se utiliza en 350 microgramos por kilogramo, y en el caso de filariasis linfática se puede asociar con albendazol, ¿ya? En el caso de la oncocercosis puede utilizar solamente una, pero yo les decía, mucho depende de los años, ¿no? En este caso, si es linfática, puede ser por 5 años y la oncocercosis puede ser durante 15 años. Para realizar una desparasitación masiva, entonces la OMS nos recomienda que por lo menos tienen que ser durante 5 años y cada año se tiene que realizar la desparasitación una vez al año cumpliendo 5 años. Si no se realiza este procedimiento, pues difícilmente se va a poder realizar un control de esta parasitosis, ¿no? Uno de los países que ha logrado realizar y ha llegado a cumplir tal cual como era la OMS la propuesta, ¿no?, en cuanto a desparasitación masiva, es justamente Colombia. Es por eso que ya no se han reportado ya casos, ¿no?, de este tipo. Entonces eso va a ser muy, muy importante, ¿no? No tiene que estar interrumpida, ¿ya? Entonces se tiene que llegar a administrar. Entonces para eso se tiene que contar con el medicamento, con el personal apropiado, con el presupuesto apropiado, y pues de esa manera puede llegar a evitar. ¿Cómo se realiza la prevención y control? El mejor mecanismo de control va a ser la desparasitación masiva, ya definitivamente. ¿Cómo se puede llegar a prevenir? Se puede llegar a utilizar lo que son los mosquiteros, obviamente, protegiendo a los niños, ¿no? Muchas veces las señoras van a los ríos, ¿no?, y dejan a sus niños expuestos, ¿no? Entonces el uso siempre de los mosquiteros durante el día, durante la noche, el uso de los repelentes y obviamente no evitar el ingreso a estos ríos, porque en estos ríos son donde se van a encontrar los mosquitos, ¿sí? En el caso de en ambos casos, ¿no?, va a ser muy, muy efectivo esta medida de prevención, ¿no?, el uso de repelentes, sobre todo y las mangas largas. Entonces la ivermectina ya hemos hablado, y pues bastante eficiente. Medidas de prevención y control, eliminación, reducción de los vectores. También, yo les decía que es muy importante saber lo que es el ciclo biológico, ¿no ven? Porque la eliminación de criaderos también va a ser un mecanismo de control, ¿sí, chicos? Entonces, bueno, eso en cuanto. Manzanella osaria. Manzanella osaria va a ser algo más cortito. Es
este no es un parásito que se encuentra en nuestro medio, porque ni siquiera se encuentra en Latinoamérica, pero solamente para que ustedes sepan que esta manzana rosario no tiene vaina, ¿sí? Y más o menos presentan una cola en punta y los núcleos caudales no llegan hasta el final, ¿no? Tienes la única especie, dice, ¿no? Esa manzana rosario sí en Bolivia, ¿no? De hecho, sí tengo que hablarles porque sí esa se ha encontrado en Bolivia. Pero se ha reportado, pero eso no quiere decir que es de mayor frecuencia, o sea, es decir que no hay muchos reportes, pero sí se ha llegado a encontrar. Entonces, ¿dónde se encuentra ese parásito? Se va a encontrar en las cerosas subcutáneas y pues está la hembra y el macho y ahí donde liberan las micropilarias. Estas se van a dirigir hacia la sangre y van a ser ingeridos por los insectos, ¿no? Que se infectan por medio de la picadura, y estos insectos van a ser los denominados polvorines, ¿ya? Con los vectores, y estos desarrollan y nuevamente inoculan y van a ser por medio de las larvas filariformes metacíclicas. Es decir, lo único que aquí ha cambiado va a ser el lugar, ¿no? El lugar donde se van a encontrar el adulto, ¿no? Que va a ser en la región de Mediterránea. Luego todo es lo mismo, ¿sí? Esa va a ser Manzanella osardi, hembra y macho, van a tener los mosquitos húmidos, los curicoides. Estos van a llegar a atravesar igual por medio de la piel, ¿sí? Igual van a ser adultos, van a llegar adultos y van a poder eliminar las microfilarias. Y estas microfilarias nuevamente van a ser ingeridas por los mosquitos y van a cumplir nuevamente el ciclo. Lo único que aquí ha cambiado va a ser la región, la localización. ¿Cuáles van a ser las acciones? En humanos se va a producir lo que es una acción traumática, de repente también expositriz, mecánica o obstructiva, ¿sí? Dentro de la sintomatología puede llegar a ser asintomático y puede ser uno de los factores de los cuales puede provocar dolores articulares, ¿sí? Entonces, también altamente sospechoso cuando las personas en estos lugares tropicales, como ser Santa Cruz, Tarija, el Chaco, pues presentan, digamos, antralgias. También puede llegar a presentar dolor de cabeza, algunos síntomas respiratorios, adenopatías, ¿sí? Y más o menos se puede ver el trayecto así, ¿sí? Inicialmente con reacciones alérgicas. Este va a ser el diagnóstico y este va a ser el tratamiento. El diagnóstico va a ser muestra de sangre. Se puede realizar también hematoxilina, GEMSA, pruebas de ultrasonido para microfilaria, y el tratamiento es efectivo también la ivermectina y la metilcarbamicina. Muchas veces también se puede llegar a combinar con albendazol o levamisol. Lo mismo, ¿no? En cuanto al control y la prevención, va a ser evitar las aguas estancadas, los tornillos, las trampas, los insectos. La columbus, no sé si esto van a pasar también. No sé si está en su programa. ¿Sí? La Columbus medinensis también va a ser una parasitosis donde su hábitat va a ser en la cerosa abdominal. Este Tracolumbus pues también tiene ciertas particularidades, son también nemátodos, solamente que los machos van a medir 40 milímetros de largo, ¿sí? Y las hembras de 60 a 80 milímetros de largo. Ya esos van a diferir, obviamente las hembras van a ser de mayor tamaño, y este va a ser el ciclo biológico, ¿no? En este caso ya no van a participar los vectores que son los antrópodos, sino que van a participar los copépodos. Estos copépodos que se van a encontrar en el agua, y el humano puede llegar a ingerir esta agua contaminada por los copépodos infectados con larvas y vectores, ¿sí? Una vez que ingiere el hombre, entonces en el tubo digestivo, en el vaso intestinal, ocurre lo que es el dimorfismo sexual, y de esa manera la hembra se fecunda, pero a diferencia, digamos, de los otros, que era por medio de la picadura, en este caso la hembra sobresale, ¿no? Sobre todo sobresale la parte donde se encuentra el útero, ¿sí? A través de la piel, sobresale y sobresale por medio de la piel, y este puede llegar a ser infectado en copépodo, ¿no ven? Nuevamente cumplir lo que es el ciclo biológico en el copépodo, ¿no? Donde las larvas en el 1 continúan lo que va a ser el ciclo, ¿ya? Entonces, esas van a llegar a las larvas L3, van a ser filariformes y nuevamente van a ser
afectadas al hombre. Ese es el copépodo, es un animal, tiene también características particulares, no les voy a hablar mucho de lo que es el copépodo, lo único que tienen que saber es el hospedador intermediario, que va a ser la fuente de infección para el hombre, ¿sí? El hombre se va a infectar ingiriendo este copépodo, ¿no? Y del copépodo va a salir lo que va a ser la larva filariforme, que va a ser la forma infectada, ¿verdad? Y el copépodo se va a infectar nuevamente cuando la larva sale, ¿no? Por el tejido celular subcutáneo y se infecta. No es tampoco tan complejo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la sintomatología? Obviamente al salir la larva, ¿sí? Va a provocar prurito intenso, náuseas, vómitos, diarrea, puede ocasionar, ¿por qué? Porque está ingiriendo una agua contaminada. El diagnóstico puede ser mediante la observación, ¿sí? El tratamiento suele ser la extracción y ustedes pueden percibir ahí, es prácticamente un palillo, ¿no ven? Donde se enrosca y prácticamente se saca manualmente. ¿Sí? Este tampoco no lo tenemos mucho en nuestro medio, ¿sí? También está en su texto, por si acaso. Ya no es nada, digamos, que no les haya hablado de su texto. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si ustedes un poco. Sí, mucho. ¿Preguntas, chicos? Sí, la extracción. Obviamente las medidas de prevención y control también incluyen el hecho de no consumir, digamos, el agua contaminada y no meterse en los ríos porque accidentalmente puede tener los parásitos. ¿Sí? Bien, de todas maneras, no, sería la